Amén. Buenas noches o buen día o buenas tardes en el momento que se vea este video. Antes que nada, vamos a darle gracias al Señor por este momento de los estudios bíblicos que estamos compartiendo semana tras semana. Entonces ponemos esto en manos del Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitir este momento, Padre, que nosotros compartimos con las personas que tengan el deseo, Señor, de aprender tu palabra, y que nosotros de manera humilde, Señor, estamos pues siendo una vía para llegar a esas personas que necesitan conocimiento de ti, Señor. Y nosotros de manera pues con mucho respeto y con mucho temor y temblor, Señor, de ti, pues nosotros nos tomamos este momento para compartirla, Padre. Sabiendo que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que va a trabajar y que va a compartir. Así que gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, ya pues dimos gracias al Señor por este momento. Y vamos a continuar con Efesios, la carta de Efesios. Solamente son 6 capítulos y ya llevamos como 7 u 8 semanas, pero es porque la vamos dividiendo. Algunos capítulos que son un poquito largos, pues lo vamos dividiendo para poder aprovechar. No hay prisa, nadie nos está esperando, entonces yo entiendo que debemos aprovechar el momento para pues leerlo y compartir la lectura. La semana pasada terminamos el capítulo 4. Y como sabemos que realmente es una carta, entonces el capítulo 5 vamos a ver que es obviamente una continuidad de lo que terminamos en el capítulo 4, que es la nueva vida en Cristo. Este Efesios 5, en la versión de Reina Valera 60, tiene como título la primera parte. Lo vamos a dividir también en 2 partes. Y quizás en 3, si nos da tiempo. El título que tiene en la Reina Valera dice: andad como hijos de luz. ¿Se recuerdan que en la capítulo 4 era el final? Hablaba de la nueva vida en Cristo. Y en esta es andad como hijos de luz. Nosotros le colocamos también el título de lo que vamos a hablar, es ese compromiso, el compromiso de la iglesia. La iglesia, recuérdense que somos nosotros. Entonces, esto que Pablo le dice a los Éfesos, ¿verdad? Por medio de esta carta, es a nosotros que nos está diciendo igualmente. Entonces, es nuestro compromiso hacer lo que Pablo dice que hagamos. Y recordemos que no es Pablo. Pablo también fue una vía. Pablo fue el instrumento. Pablo fue el apóstol que el Señor utilizó para que nos escribiera esto. Entonces, sabemos que es un compromiso que tenemos al momento que estudiemos y que seguimos estudiando cada vez. Lo bueno de esto es que, como hablaba con la hermana Sonia, aquí también presente, lo bueno de esto es que cuando vamos estudiando, pues nosotros nos vamos preparando y de verdad que agradecemos al Señor por este tiempo, porque antes de compartir lo que nosotros pues entendemos que el Señor nos pide que compartamos aquí, pues lo va trabajando primero con nosotros. Y así es, así como cuando uno es profesor, que uno va estudiando un tema, no solamente por la experiencia a lo mejor, sino también por estudiarlo. Cuando uno va a presentarlo, primero trabajó en uno para uno poder compartirlo. Entonces nada, vamos a ir rápidamente a leer, como hacemos siempre, primero leer Efesios Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20, pero nos vamos a concentrar en esta primera parte. Y lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: sed pues, a nosotros, ¿no? A los Éfesos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el capítulo 5, amén. Pero vamos a ver si nos da chance a hacer pequeña explicación, este resumen de estos primeros 20 versículos. Hacemos el intento y si no, pues continuamos una segunda parte más adelante. Pues bien, como podemos ver, lo primero que dice Pablo, recuérdense que esto es una continuación de la carta. Y la continuación de la carta, una sola carta, ustedes saben que está dividido en capítulos y versículos porque eso así hace unos bastante tiempo se decidió para poder precisamente hacerlo más fácil de interpretar, de trabajarlo a nivel del mundo cristiano. Entonces, en esa carta hablaba en el capítulo 4 de cómo debía ser, ¿verdad?, el cristiano. Y Pablo que continúa en este capítulo donde dice, primero, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ese primer versículo, nada más el primer versículo y quizás el 2, uno hace tremenda explicación. ¿No es así, hermana Sonia? Amén. Porque ser imitadores de Dios como hijos amados comprende muchas cosas. Y lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo es Dios. ¿Cómo yo puedo imitar a alguien si yo no sé cómo es? Sabemos nosotros que el Señor nos hizo a su semejanza. Pero cuando aquí Pablo dice imitar a Dios como hijos amados, es porque nosotros debemos conocerlo al Señor y nosotros saber cómo actuaría, conocer la vida de Jesús y conocer al mismo Dios Padre. Recuérdense eso. Y cuando dice como hijos amados, fíjense que Pablo, cómo lo pone Pablo hasta de una manera sencilla para que nosotros comprendamos. Y bueno, en este caso, Éfesos, recuérdense que él solo hizo a Éfesos, pero es para todos nosotros. Para que entiendan, porque normalmente nosotros como cuando éramos niños, o los mismos niños, cuando son los pequeñitos, cuando se sienten amados de sus padres, lo primero la admiración que uno tiene primero es ese amor por los papás cuando uno es niño. Cuando uno va creciendo siempre cambia las cosas, pero lo primero cuando uno es niño pequeño, uno imita a su papá. Los bebés imitan a uno, así que se aprende, uno va haciendo las cosas y ellos lo van imitando, porque uno ama a su padre, esa figura, esa mamá o a ese papá. Y de hecho va creciendo y a veces quiero ser como mi papá, quiero ser así, todo eso. Entonces Pablo nos manda que imitemos a Dios como hijos amados, sabiendo lo que somos amados por Él. Debemos imitarlo. Y una de las cosas que continúa aquí, inclusive en el versículo 2, él habla mucho de esto. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí Pablo pone de manifiesto varias cosas. Primero, que como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí habla de sacrificio. Y la vida de nosotros, realmente, amar, andar en amor, significa no solamente que amemos al que es más fácil, pues a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos que nos gusta. Recordemos que la palabra también cuando manda esto, es que amemos hasta a nuestros enemigos. Que si es difícil, que si es imposible, pues no dijeron que es fácil. Pero cuando dice esto es que nosotros tratemos de ver a esas personas que quizás no son de nuestro muy agrado, pero lo veamos con los ojos de Cristo.
Cuando Cristo se entregó por todos, por los pecadores, por ti, por mí, por nosotros, que no éramos la gran cosa quizás. Y no es verdad que ninguno de nosotros podría, piense en sus hijos, yo miro mis 3 hijos, miro mis nietos, no es verdad que por una gente que no conozco, y es más, que quizás hasta me desagrada, yo voy a entregar un hijo mío. Pero ese amor tan grande que quizás no lo podamos dimensionar en nuestra vida humana, Pablo dice que andemos en amor como también Cristo nos amó. Él no está diciendo traten. Él está dando ahí una aseveración. Dice, usted es llamado hijo de Dios. Usted es un hijo amado. Pues mire, ande en amor como Cristo nos amó. ¿Cómo vamos a imitar a Dios también? Porque nos perdonó. Ahí está el perdón. Entonces no solamente nos amó, sino que antes del sacrificio que él hizo es porque nos perdonó. En el momento que cada uno de nosotros hicimos nuestra entrega de vida al Señor, y si no lo ha hecho, piénselo, porque es parte importante de formar, ser parte de la familia de Dios, ser hijo de Dios. Es cuando nosotros decidimos y decimos, Señor, heme aquí, está bien, he sido un pecador, he estado equivocado, entiendo que sí, que tu Hijo Jesucristo es el Salvador. Ayúdame, ven a mí para que seamos sellados con el Espíritu Santo, como hemos visto ya en otros estudios. Una vez nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como único Salvador, el Señor nos sella con su Espíritu Santo que viene a vivir entre nosotros, que ya lo hemos visto, ¿no? Y ese Espíritu Santo el que nosotros nos va a enseñar y va a estar trabajando con nosotros para nosotros poder seguir transformándonos y regenerando nuestra vida. Porque como vimos en la clase pasada y vamos a ver aquí ahora, nuestra vida nosotros no podemos seguir igual. En ningún momento podemos seguir igual, porque entonces no ha habido ninguna transformación. Porque aunque las personas crean que, pero yo no he hecho mal, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he hecho nada, pero mírese, piense y mire dentro, que no solamente sabemos qué es eso. El pecado está en muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera queremos llamarle pecado porque es algo normal, pero es pecado y aquí lo dice. Lo acabamos de leer, sigamos viendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren lo que dice Pablo. Ni la fornicación, que sabemos que existe ahora más que nunca, es algo como normal. Ni palabras y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros. Y dirá la avaricia, pero ¿qué tan malo es eso? Sabemos que es malo. La avaricia es cuando nosotros deseamos algo, cuando le damos ese amor al dinero. Y no solamente puede ser el dinero, puede ser que yo quiera algo que tú tienes, que yo no lo puedo tener, poder. Yo quiero tener poder, porque quizás tengo dinero, pero quizás no tengo poder. Entonces todo eso es parte del pecado que Pablo, cuando escribe todo esto a Efesios, porque estaba pasando. Saben que son hombres que aceptaron al Señor, Pablo adoctrinó y ahí estaba quizás Timoteo en su tiempo también pastoreando, porque él dejó, ¿verdad? Las personas que fueran aprendiendo en esa iglesia, pero él sabía que como todo debe regenerarse. Él tenía que escribir esto para decirle, espérense, ustedes tienen que cambiar, ya sabemos que tuvimos nuestro pasado, pero si nosotros decimos que somos hijos de Dios, aguántense, tiene que notarse, tenemos que dar evidencia, tenemos que tener ese compromiso. Dice el versículo 4, ni siquiera palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Esto nos está diciendo inclusive que ni disparates, y sabemos que uno vive en el mundo normal, porque sabemos que vivimos en este mundo, pero nosotros, y lo vamos a ver más adelante, como dice el versículo 8, andad como hijos de luz. Nosotros tenemos el compromiso que donde quiera que lleguemos a un grupo de amistad, donde quiera que lleguemos a nuestro trabajo, tenemos que ser hijos de luz. Tiene que notarse. No podemos seguir siendo el mismo. O como yo comentaba en la clase pasada, que nadie ponga en duda que tú eres cristiano. Que el peor insulto para un cristiano sería ese. Tú eres cristiano. Porque el mundo, así no sean cristianos, están pendientes de lo que dicen ser cristianos.
Y por eso está pasando muchas cosas, por eso está pasando tanto, de que por los malos testimonios de los que algunos que se dicen ser cristianos, hay otras personas que no llegan, ¿sí o no, doña Sonia? Amén, así es. Ha pasado que desde que una persona, y lo vemos en artistas y eso, dicen, no, que es cristiano, acepta el Señor, y está todo el mundo, todos los ojos, viendo a ver qué está haciendo esa persona que dice ser cristiana. Yo creo que comentaba en una ocasión que en mi vehículo yo tenía un título atrás que decía, no me acuerdo, Jesús vive en mí, no sé, decía algo cristiano en mi vehículo y tuve que quitarlo. Tuve que quitarlo porque mi esposo, que no lo es, pero en el nombre de Jesús espero que pronto pues sea así, que mi esposo que no es cristiano manejaba mi vehículo. Y si ese vehículo va por la calle con ese título y mi esposo fumando, y él quizás en cualquier semáforo o algo discutía con alguna persona, por ejemplo, entonces, ¿qué ejemplo o qué testimonio estaría dando? Y la gente dice, mira, ese de que cristiano, mira cómo anda por ahí. Entonces, no, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio por él, por amor a Cristo, y para no entristecer al Espíritu Santo, porque recuérdense que leímos en la clase pasada, que el Espíritu Santo también se entristece. Aquí me está saliendo algo, con disculpa, de que me quedan 10 minutos. No puede ser tan pronto. Pero vamos a ver cómo vamos haciendo esto. Continuamos. El versículo dice, sabemos que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y que nadie os engañe. Eso yo creo que no hay que explicar mucho. El avaro, el fornicario. Y cuando habla aquí de idolatría, recordemos que muchas veces nosotros vemos esto y pensamos en lo típico, idólatras, el que se pone a otro dios y figura prendiendo velas y todas esas cosas. Y sabemos muchas veces que no necesariamente es eso. Idolatría es cuando tú pones en el lugar que es de Dios, tú pones algo o alguien. Y ese es el peligro y por lo cual nosotros tenemos que cuidarnos mucho. La idolatría o a veces el amor al dinero, como hablábamos hace un momento, el amor al dinero hace que quizás tú pongas en el lugar de Dios el dinero. Y a veces olvidamos nuestras metas. Nuestra meta principal, nuestra meta de de todo cristiano, es llegar a la vida eterna con Él. Esa es nuestra meta. Sin embargo, muchas veces, y el mundo nos hace así, el mundo nos hace que nosotros hagamos nuestras metas, es poder retirarme a los 50 con mi casa, con mi esto, en una finca, ya en mi negocio, y tuve dinero y todo eso. Eso es muy bonito y eso está muy bien. Siempre y cuando usted haciendo eso, estudiando, trabajando y todo eso, usted no comprometa el lugar que el Señor tiene en su vida. Y por eso hay muchos fracasos, que la gente no la llamará fracaso, porque oigan, una persona exitosa con dinero, nadie jamás lo va a llamar fracasado. Pero si estamos hablando a nivel espiritual, sabemos que muchas veces, por eso la palabra habla mucho de eso, el amor al dinero o el amor a la riqueza es la raíz de todos los males. No es eso, el dinero no es malo. Es cuando tú le quitas el lugar de Dios a eso. Amén. Amén, ¿eh? Entonces nos equivocamos y si tú trabajando, estudiando y todo eso, tú le quitas el lugar a Dios y tú no te comprometes con Él, como dice la palabra, que te comprometas con Él todos los días aprendiendo, poniendo cada decisión que nosotros tomemos, Señor, ¿cómo tú harías esto? Señor, ¿cómo debo hacer esto? Señor, mira que me están proponiendo esto, lo puedo hacer. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, verdaderamente cada decisión que nosotros tomemos, Él va a estar ahí y nos va a redarguir. Porque si tú para llegar a tener dinero, tú vas a decir mentiras. Si tú para llegar a hacer esto, tú vas a engañar. O si tú vas para llegar a tener un examen y pasar un examen, tú vas a robarte un examen como muchos estudiantes hacen. Me robo el examen y lo paso. Si tú para eso, para lograr esas metas en la vida terrenal tú quieres, tú vas a cometer cosas que el Señor no te va a apoyar, que vas a entristecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Entonces, es importante, y estas cosas me dieron de verdad duro, de la meta principal de todo cristiano, es llegar a lo eterno.
es cumplir con tú llegar a lo eterno. Y para eso, cada día de nuestras vidas, viviendo en este mundo y tratando de hacer las cosas bien, el Señor tiene que estar con nosotros y Él tiene que dar el ok a cada una de las decisiones de nuestra vida. Miren, inclusive lo que dice aquí en el versículo 6 y 7, creo que nos vamos a caer este pedacito por el tiempo de que se va a ir el tiempo en esto. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros, el ser humano actual, está siendo muy engañado por palabras bonitas y palabras vanas, pero que al final no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual en Dios. En Dios, en Jehová, porque tendrá muchas cosas muy bonitas, de las cosas buenas que hay que hacer, pero si no te mencionan al Señor Jehová Jesucristo, se quedó en bonito, más nada. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No seamos partícipes. Mira, y esto nos puede costar amistades y nos podremos sentir solos, pero la palabra lo dice. Lamentablemente hay muchos de nosotros que quizás por no perder una amistad, porque me siento bien, que le pasamos chévere, que no sé qué, muchas veces comprometemos nuestro compromiso con el Señor por mantener una amistad o hasta un familiar. Entonces, no, nosotros no tenemos que discutir con nadie, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada de eso, ni decir al otro, cambia tú, mira, haz aquello. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros simplemente el compromiso es nosotros, predicamos, este es un medio de nosotros hacer algo también por la obra, hacer este tipo de videos cortos, pero lo más importante no es nada de eso. Esto es parte de las obras que tenemos que hacer como el Señor mandó. Lo más importante es que nosotros cuidemos nuestra alma y nuestro testimonio. Si no, no vale de nada. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí, pues, está eso. El Señor nos dice que nosotros éramos tinieblas y que ahora somos hijos de luz. Entonces, simplemente tenemos que andar como tal, como tales. Y vamos a dejar hasta aquí, porque se va a cortar, hermana Sonia, y vamos a continuar ahora mismo en otro videito para poder continuar con esta segunda parte. Así que si se queda hasta aquí, comenzamos el video ahora mismo, pero en este momento pues lo dejamos hasta aquí para continuar la otra parte de Efesios. Esperamos que este pequeño resumen de estos primeros versículos pues llegue para el entendimiento, discernimiento de cada persona que lo oiga en el nombre de Jesús. Amén. Hasta